¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues resulta que muchos de nosotros tenemos nuestro Spathiphyllum o cuna de Moisés o garcita como le decimos en nuestro país y las tenemos muy bonitas, están muy verdes, pero el detalle es que no florecen. Así que si usted quiere ver su Spathiphyllum o cuna de Moisés florecida, no se pierda este video hasta el final porque va a estar espectacular. ¿A quién no le gustan estas hermosas plantas, pero algunas veces pues no nos quieren dar flores, aunque la planta se vea muy verde y muy bonita? Así que, ¿cuál es el motivo? La Spathiphyllum requiere siempre un sustrato que esté pues que sea bastante drenante, que tenga bastante materia orgánica. Y otra cosa que necesita también bastante esta cuna de Moisés o Spathiphyllum es un riego constante. No se puede quedar seca porque sus hojitas luego se empiezan a poner como marchitas y a caerse. No olviden suscribirse a este canal. Cuénteme si usted tiene cuna de Moisés en su casa. Y además, muy importante es que usted le dé me gusta a este video. Algo muy importante es que siempre que nuestra cuna de Moisés está en floración, pues resulta que siempre está soltando este polvito blanco y está cayendo pues sobre nuestras hojas. Y hay que tener siempre el cuidado de estar limpiando las hojas para que el proceso de fotosíntesis se lleve a cabo de la mejor manera. Porque además si las hojitas pues están sucias, ya sea por este polvito o están sucias de polvo normal, entonces eso en parte también detiene el proceso de floración. Así que recuerde siempre, fundamental estar siempre limpiando las hojitas. Otro punto importante para que su Spathiphyllum esté pues muy florecido es que usted debe abonar su plantita, porque es muy posible también que no esté sembrada en un buen sustrato y no le esté aportando todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y para su floración. Entonces es muy necesario que la abone al menos una vez al mes o cada 15 días. Y el último tip, y yo diría que el más importante para el proceso de floración de su plantita, es la luz. Esta planta que yo tengo acá, a pesar de que está en el patio, pues está en un lugar donde le da demasiada sombra. Casi no se cuela mucha luz por acá. Vean esta otra, mi gente, que está aquí. Este está dentro de casa y sus hojitas pues están muy verdes, pero no está florecida. Y estas hojitas están así de verdes porque esta planta está en la sombra y de repente no le está dando toda la luz necesaria. Aunque la planta se vea muy bonita. Aquí a unos pocos metros dentro de casa también está esta otra y esta sí está con bastantes flores. De hecho ya le pasaron varias flores también, pero todavía tiene. Y vean ustedes cómo está de florecido. La diferencia es que a esta le da mucho más luz que a las otras plantas que les he mostrado. Por eso es que esta está en floración. Así que un punto sumamente importante es la cantidad de luz que va a recibir su planta. Así es que si usted quiere ver esta planta pues muy florecida, siga todos estos consejos que yo le he dado el día de hoy, pero en especial ubíquela en un lugar, ya sea en el patio o dentro de la casa, donde reciba bastante luz. Y de ser posible, si la puede poner pues cerca de una ventana, pero nada de sol directo, porque esta plantita es una planta de sombra. Bueno familia, espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre, un abrazo fuerte para todos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y va a ser hasta la próxima.